Del otro lado de la línea, Ignacio, está Javier Andrade, quien es legislador de la ciudad de Buenos Aires, y en una semana cargada de discusiones en la legislatura, nos parecía significativo contar con el testimonio de uno de los protagonistas. Hola Javier, de este lado estamos Ignacio, Cristina y Daniel. Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Acá estamos. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia, y bueno, encantado de poder estar conversando un rato con ustedes. Bueno, muchísimas gracias Javier por darnos parte de tu tiempo. La verdad que recién hablaba de las tapas de Clarín, y hay que decir que hoy la tapa de Clarín dice: aprueban la creación de la universidad para formar a los docentes en Capital. ¿Cómo lo vivieron ustedes de adentro de la legislatura? La verdad que creo que no es que seamos brujos, pero en la reunión de bloque previa, digamos, a la sesión que iba a dar tratamiento al proyecto más conocido como Unicaba, decíamos, ¿no?, que al margen de todo lo que se había trabajado, de todo lo que habían expresado los 29 rectores de los 29 institutos de formación docente, de todo lo que los alumnos, docentes, sindicatos habían venido a expresar a las reuniones de comisiones que existieron para poner en valor los aportes que hacían ellos desde el lugar académico, desde el lugar de los alumnos, desde todos los actores de la comunidad educativa, iba a resumirse con el título de los diarios que iba a decir: se aprobó la ley de Unicaba. Y así sucedió, y obviamente poniendo y dejando fuera, digamos, de la visibilización de que, como sucedió en algunas otras leyes, para ser sincero, el conjunto de la oposición más cruda y los opositores circunstanciales y del oficialismo, todos estuvieron en contra de la aprobación de este proyecto, que, como nos tiene acostumbrados últimamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta a la cabeza, simplemente con sus votos y sin generar la posibilidad de algún consenso de aporte más allá de los involucrados directos, como estaba diciendo la comunidad educativa en su conjunto, ni siquiera lograr el aporte y el consenso de los votos de algún otro de los espacios que expresan las distintas orientaciones políticas dentro de la legislatura. Un proyecto muy malo que viene a poner en condición también a la formación docente con lo que ellos piensan de la escuela del futuro, ¿no? Porque si ellos piensan para los secundarios que en cuarto y quinto año tienen que hacer prácticas laborales o pasantías, pongámosles el nombre que querramos, en empresas, digamos, para eso necesitan docentes que los formen en esa línea. Y es muy contrario a la mirada que tenemos nosotros de cómo necesitamos, desde nuestra perspectiva política, ideológica y también del ser humano, de entender que nosotros necesitamos generar desde la educación la posibilidad de un pensamiento crítico, la posibilidad de análisis, la posibilidad de distintas herramientas que deberían generar los docentes para el conjunto de los alumnos, para poder llevar adelante la práctica política y la práctica cotidiana de su vida como ser humano, ¿no? Nosotros Javier, la semana pasada entrevistamos a un delegado de UTE Capital, de UTE, de la CETERA, y él nos decía que el gobierno había intentado primero borrar de la institucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires los 29 profesorados, y como no lo había logrado, había diseñado esta estrategia que articula el diseño de la Unicaba y una evaluación externa del funcionamiento de los profesorados, ¿sí? Y también decía que esa estrategia viene atado a un intento del Ministerio de Educación a nivel nacional de diseñar estrategias de acreditación y evaluación de todos los profesorados a nivel nacional. Queríamos que nos cuentes en qué consiste este sistema de evaluación externa y en qué medida eso viene a erosionar el funcionamiento de los 29 profesorados. Hay alguna cosa para aclarar que... Okay. Porque tiene que ver con esto de que ellos plantearon, y es como se pudo ver en algunos de los medios de comunicación, tanto gráficos como audiovisuales, de esta idea que los profesorados iban a continuar a la vez que iba a ponerse en funcionamiento la Unicaba. Sí. ¿Sí? Es verdad lo que vos decís. En el primer proyecto, lo que pasa es que el primer proyecto fue la mirada real que tenían ellos sobre el tema, que era hacer desaparecer directamente todos los profesorados.
Después reversionaron el proyecto y plantearon esta suerte de convivencia entre los profesorados, y la UNICABA. Y hay algo grave acá también que tiene que ver con la autonomía que tienen todas las universidades nacionales y también locales, que es la autonomía, digamos, ¿no? Es decir, definir a su rector, y es otro de los grandes reclamos que existieron en este caso, porque la UNICABA, el rector de la UNICABA, va a ser impuesto por el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Sí? Que al margen de la evaluación externa, también va a ser una suerte de evaluación sobre cada uno de los profesorados, y tienen que ver con, por ejemplo, la cantidad de estudiantes o no que tiene alguno de estos terciarios que hoy cuentan en el lugar. Y entendiendo esto, que obviamente, porque uno de los argumentos que tenían es que son pocos los docentes que hay, que se anotan para ser, pocos alumnos que se anotan para ser docentes. Si nosotros vemos que la realidad es que hay un problema inclusive hasta salarial, digamos, que no hace ver con... Que no estimula. A muchos pibes... ¿Me escuchás? Sí. Digo, como hay un tema hasta salarial, digamos, que yo creo que, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que ronda los 14.000 pesos el salario de un docente. Imaginémonos si tiene familia y tiene que pagar un alquiler, y por más que tenga un compañero, digamos, o compañera con el cual se comparte todo esto, no es atractivo para los pibes, digamos, como salida laboral de la docencia. Y obviamente también en el sector privado se ven altamente, mucho mejor remunerados que en el sector público. Ese es uno de los temas, digamos, importantes y relevantes. Y el otro tejón de todo esto, detrás, como siempre suele suceder, como también se puede hablar del complejo hospitalario del sur, que también plantea la desaparición de 4 hospitales para construir en un hospital, tiene que ver con el negocio inmobiliario, que significaría poder contar con todos los inmuebles que tienen los profesorados y los terciarios de formación docente, para poder definir sobre ellos el destino de venta, como nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad en todo este tiempo. Y esto también hay que tener en cuenta, porque, a ver, esto de que existan... ayer alguien de UTE ponía el ejemplo, ¿no? Es decir, esto de la competencia. Yo si tengo que dar clases de educación cívica en un colegio secundario, quiero a un profesor de educación cívica que lo venga a dar. No necesariamente quiero un abogado, quiero un profesor de educación física. Ahora, si tengo algún problema del tipo penal, y convocaría a un abogado para que me dé una respuesta sobre ese tema. Y la realidad es que eso, si bien puede convivir, son cuestiones totalmente distintas, y la formación pedagógica que se adquiere en los terciarios y los centros de formación docente son muy distintas a la que un profesional pueda brindar. Entonces vos entendés que parte de que el gobierno viene a plantear el tema de la UNICABA como una solución a la falta de docentes en la ciudad de Buenos Aires, cuando entienden desde la oposición que el problema del incremento de la cantidad de docentes en el distrito para cubrir las necesidades está atada a problemas que hacen a la estructura de salarios y incentivos profesionales. Y además te quería preguntar concretamente, Javier, cómo va a continuar este proceso, porque efectivamente se sanciona una ley que deja en funcionamiento, instala a la UNICABA, mantiene en funcionamiento los 29 profesorados, pero lo que dicen los delegados, y tenemos un audio después para poner, es que este diseño a la larga termina impactando en los profesorados, y con esto de que los van a ir cerrando. ¿Cómo sucedería eso? No, bueno, a ver, ahí hay otra cosa, ¿no?, que es más de fondo. ¿Es una prioridad para la educación de la ciudad de Buenos Aires generar una nueva universidad con una nueva infraestructura, con un nuevo andamiaje administrativo, con nuevos profesionales? Nosotros pensamos que no. Claro. Porque los profesores son de las cosas que están funcionando bien. Ahora, en la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires hay muchos temas que funcionan muy mal. Es decir, funciona muy mal que faltan cerca de 20.000 vacantes para pibes en las escuelas, funciona muy mal que se han bajado ostensiblemente la cantidad de becas que se brindan, funciona muy mal que las viandas y los alimentos que le acercan a nuestros pibes son mucho menos y de muy baja calidad, y la infraestructura escolar es un tema gravísimo que no termina de saldarse, y entendemos que esas son las prioridades reales que debería tener el Ejecutivo de la ciudad en cabeza de Larreta para encarar los temas de la salud, de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente, vuelvo a referirme en función de lo que decía el delegado de UTE, claramente lo que van a hacer en función de la evaluación que va a poder hacer el rector de la universidad sobre los terciarios y la evaluación externa, en aquellos lugares donde consideren que hay poca gente
o que consideren que no está siendo objeto, digamos, de cuestiones. Es una cosa, aclarar, la mayoría, el 96%, por dejar un 4% libre de azar, de los que vinieron a manifestarse, inclusive funcionarios públicos que eran parte del sistema de educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, digo, como funcionarios, vinieron a hablar en contra de esto. No hubo una sola voz a favor, ¿sí? Y en ese sentido lo que digo es que la necesidad también de la UNICABA tiene que ver con transformar el sistema de educación pública para ponérselo al servicio de las grandes empresas y del poder fáctico real que existe tanto en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se concentran la mayoría de ellos a nivel nacional también, para poder generar a esa mano de obra, digamos, específica que necesitan esas empresas con el gobierno de la ciudad poniéndosela al servicio de ellos. Y la realidad es que lo vamos a poder ver. De cualquier manera, creo que, al margen de que van a tender a desaparecer, yo creo que se fundó algo importante que tiene que ver con que los rectores y la comunidad educativa de los terciarios han encontrado y se han dado cuenta de la barbaridad que se hizo con esto, y digo que se fundó algo en términos políticos, porque muchos entendieron que el juntarse y activar conjuntamente y de manera colectiva es una salida y es la única salida posible para los que no ostentan el poder real. Entonces, desde ahí, creo que esto no se terminó. Si bien se aprobó la ley, creo que va a haber mucha resistencia desde los terciarios y desde la comunidad educativa en su conjunto, y también de gran parte de la oposición, para lograr que no se haga efectiva, digamos, esta ley de la creación de UNICABA, que va en contra de la idea de lo público, en desmedio de lo que funciona bien, y sin tomar como prioridad todos los temas que planteaba antes, que son una deficiencia muy grande en la educación de la Ciudad de Buenos Aires. Javier, te pedimos te hacemos otra consulta más, pero te pedimos que seas lo más breve que puedas responder. La próxima semana, porque entiendo que el tema da para profundizar en otro momento, la semana que viene se discute en la legislatura el proyecto de presupuesto para el año que viene, para la administración del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Queríamos saber qué diagnóstico general establecen desde la oposición y cómo encaran esa discusión. Mira, dos líneas. Una con respecto a la UNICABA. Votaron la UNICABA y no pusieron en el presupuesto nada que tenga que ver con la UNICABA. Digo, para que veamos el nivel de incoherencia que tienen en materia de gestión y planificación de políticas públicas. En el presupuesto de 2019 no hay una línea que vaya en la creación de la UNICABA. Y por otro lado, en consonancia con lo que es el presupuesto nacional, un presupuesto de ajuste, donde siguen bajando los presupuestos de educación y salud, y lo único que aumenta ostensiblemente es el pago de intereses de la deuda pública. Es decir, nosotros en el 2017 se pagaban, para que nos demos una idea, alrededor de creo que 1.500 millones de pesos de intereses de deuda pública, y este año vamos a pagar 25.000 millones en el 2019. Representa el 8% del presupuesto, digo en términos porcentuales, el 8% del total de los 327.000 millones de pesos que se van a pagar, que van a ser parte del presupuesto de 2019, por lo menos lo que llegó acá, van a ser para pagar intereses de la deuda pública, y en el 2017 representaba el 3,5%. Es lo único que aumenta de manera sensible en el medio de la educación, de la salud y de los servicios estructurales que tienen que ver con brindarle a la ciudadanía una mejora en su condición de vida, en materia de transporte, en materia de habitabilidad, en cualquiera de las áreas que tengan que ver con lo más sensible. Obviamente aumenta la pauta oficial, aumenta las consultoras, pero lo que más aumenta en términos reales es el pago de intereses de la deuda pública, que obviamente también afectados por la devaluación, porque gran parte es en dólares, claro, y la devaluación que existió antes, claro, este año, digo, pagó ostensiblemente ese porcentaje. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, por la buena onda, y bueno, seguramente volvamos a estar en contacto. Ningún problema, le agradecido soy yo, un saludo a toda la audiencia y siempre a disposición para poder tratar de visibilizar algo de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, recién hablábamos con Javier Andrade, legislador de la ciudad por la oposición, por el bloque de Unidad Ciudadana.